venir y alabar al Señor? Qué tremendo poder venir aquí y alabar al Señor. Ahora sí que me desperté. Muy bien. Entonces, algo interesante es que acabamos de cantar amándote, ¿verdad? Y mientras que lo estábamos cantando, algo vino a mi mente y fueron unas palabras que me dijo mi papá. Antes de venir a España y todo, muchos años antes, bueno, el siglo pasado, yo ministraba servía al Señor en el Ministerio Radial de Radio Transmundial. Y si no saben lo que es, hay varias aplicaciones de Radio Transmundial donde uno puede escuchar varios programas y también específicamente como a través de la Biblia, ministerios así. Yo trabajé ahí, sufrí para el Señor en la isla caribeña de Bonaire. Qué sufrimiento, sí, exacto, el poder estar trabajando durante la noche y metiéndome a la playa durante el día. Gloria a Dios, ¿verdad? Qué sufrimiento. Alguien tenía que hacerlo, alguien tenía que sacrificarse. Pero lo tremendo es que mientras estuve ahí, tuve la oportunidad y la bendición y el privilegio de tener un programa de radio que se llamaba, era un programa de 15 minutos, que se llamaba El Kiosco de Marlan. Y ahí en el kiosco, ustedes digan, radio, el kiosco, ¿qué es eso? Bueno, nació de otro programa, donde yo pasaba unos 5 minutos en otro programa, que quiero saludar también a mi hermano y amigo en el Señor y todo, el hermano Andrés Morejón Chinea, que él fue el que se inventó el kiosco de Marlan. Y lo interesante es que en ese kiosco yo ponía canciones cristianas, por supuesto, obviamente, pero en inglés, o canciones que usualmente no se ponían en Radio Transmundial, que era dirigido a la juventud, de aquella época, por supuesto. Ya para los jóvenes hoy día eso ya es, ¿qué es eso? Pero lo interesante es que en uno de esos programas hablé acerca el tema fue el Día de los Padres. Y lo interesante es que pude entrevistar a Andrés, pero también entrevisté a mi propio padre, que él era misionero en Venezuela. Y entonces, durante ese programa, mi papá, por la radio, dijo, hijo, bueno, claro, hijo, que siempre recuerda que yo te amo. Y mientras que estábamos cantando Amándote, pensé en eso, cómo Dios Padre nos ama. Que Él se entregó a sí mismo, a su Hijo, o sea, por cada uno de nosotros. Y mi pregunta es, ¿ustedes como padres les han dicho a sus hijos? Sí, ay, te quiero, ajá, pero ¿te amo? O sea, demostrándole que amas hasta entregar tu vida por tus hijos. Es más fácil, por supuesto, para las madres hacerlo. Los padres, un poquito más difícil. Y tengo que reconocer que yo como pastor no les he dicho suficientemente eso. Yo,
los amo. Yo los amo. No estaba esperando eso, vamos a tener que cortar la grabación, pasar media hora aquí con el pañuelo, que voy a necesitar una sábana. Pero lo interesante y otra cosa que estaba, no tiene nada que ver, bueno, sí tiene mucho que ver con la predicación, por supuesto, pero esto fue algo que ocurrió mientras que estábamos cantando Amándote. Y lo interesante es que en esa última parte nosotros estamos diciendo amándote, ¿verdad? Siguiéndote, ¿cierto? Después vemos que es sirviéndote, obedeciéndote, ¿verdad? Y entonces, algo interesante es que nosotros deberíamos parecernos cada día más a nuestro Padre Celestial. Y claro, ¿cómo yo sé que Adrián es hijo de José? Bueno, además de los lentes, todo el mundo tiene lentes. Pero nadie puede vestirse así como ustedes se visten. Casi cada domingo se visten casi igual. Ojo, yo sé que no lo hacen a propósito, y si lo hacen a propósito, gloria a Dios. Pero lo interesante es que tú sabes que Adrián es hijo de José, porque a pesar de que a lo mejor no lo está haciendo adrede, pero se está pareciendo más y más a él en ese sentido. ¿Ok? Ojo, no estoy aquí tratando de poner a nadie así a que se sientan. Pero lo interesante es eso, que nosotros debemos parecernos, eso es, ojo, si hemos sido hechos sus hijos, debemos tratar de parecernos cada día más a Él. Amén. Y lo digo a mí también, o sea, no lo tomen a ustedes. Eso era mientras que estábamos alabando al Señor con esa canción. Sí, es muy fácil decir esas cosas, pero es un poco más difícil vivir esas cosas. Y entonces, con eso en mente, vamos a Marcos capítulo 9. Y yo estaba pensando en predicar toda esta porción, pero solamente voy a leer los versículos 1 al 3. Después seguiremos con el resto del milagro de la transfiguración de Jesús. Pero vamos a ponernos sobre nuestros pies en honor a la lectura de la palabra de Dios. Marcos 9, 1 al 3. Dice Marcos 9, 1 al 3, también les dijo, de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó aparte solos a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Wow. Vamos a orar. Señor, te alabamos, te bendecimos. Y sí, cantamos y hablamos y decimos que te amamos, pero así como hemos cantado, vamos a poner esas palabras por obra, Señor. Ayúdanos para que podamos parecernos cada día más y más a ti. Para así demostrar a este mundo caído y requete caído, que va empeorando cada día más. Primero, que nosotros no nos caigamos al juego, pero que podamos ser firmes en ti y demostrar a los demás que sí hay solución. Tú eres la solución
a nuestro gran problema del pecado, a nuestro gran problema de la muerte eterna. Solo tú eres la solución. Y gracias. Bendice a cada uno de mis hermanos y también los amigos que están aquí, los que nos están viendo por el canal, y te damos las gracias por la forma como tú nos cuidas y nos llevas en brazos. Gracias, Señor. Que seas tú hablando y ablandando nuestros corazones. En tu precioso nombre, Señor Jesús. Amén. ¿Pueden tomar asiento? Y bueno, trataré de ser lo más rápido posible, porque claro, creo que doña Nancy, creo que ya el pollo ya se está quemando, entonces no. No. Pero al leer estos versículos, Marcos 9, 1 al 3, nos debe causar bastante asombro. Yo sé que lo hemos visto en películas y cosas así, pero ojo, no llega ni a los tobillos de lo que en realidad pasó. Y trataré de que salgamos de aquí viendo cómo es Jesús ahora. No de la manera como nos lo han pintado por siglos. Sí, en un momento posiblemente fue así, pero ya no. Veamos Marcos 9:1 nuevamente. Marcos 9:1. También les digo, de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. Ahí está. Vamos a mirar estas palabras del maestro con detenimiento. Jesús dijo estas palabras hace casi 2000 años. Significa entonces de que los que estuvieron ahí entre los discípulos y otros presentes ahí no morirían hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. Wow. Entonces, significa que alguien anda por ahí que ha vivido más de 2000 años. Entonces debemos pensar que hay personas ahí caminando sobre este planeta que no han muerto desde que Jesús profetizó tal acontecimiento. Ojo, yo he oído de algunos pastores que predican eso. No. Yo personalmente no creo que eso fue lo que el maestro había profetizado. Investiguemos esto algunos minutos. Entonces ya todo el mundo tiene su mente ahí de investigador. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué musiquita le podríamos poner? En este momento no me viene ninguna. Entonces vamos paso por paso. Dice ahí el maestro en Marcos 9:1, dice, de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí. Vamos a dejarlo ahí. De los que están aquí. Sabemos que esto es algo real y literal. Que había personas presentes ahí mientras que Jesús hablaba estas palabras ese día. Y sigue hablando, que no gustarán la muerte. Ojo, no está diciendo que están buscando la muerte, no. Sino que no van a morir. ¿Ok? Hasta tal y tal cosa. Entonces podemos inferir que habrá personas ahí ese día que no morirían. No. Hay que leer todo el contexto de las palabras de Jesús. Jesús no dijo que no morirían, sino que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder.
sea que eso no requiere de que ellos tienen que vivir hasta que eso ocurra. El Señor está en control de todo, incluyendo el tiempo, ¿cierto? Entonces, podemos ver que quién o quiénes serían tales personas a los cuales Jesús se está refiriendo. ¿Quién o quiénes? Vamos a pensar en los 3 discípulos que acompañaron a Jesús al monte donde Él se transfiguró 6 días después. Vamos a Marcos 9:2. O sea, solamente vamos a hablar de estos 3, porque imagínate, si empezamos a tratar de encontrarlos en todas las escrituras, no creo que sea la idea, porque justo después de que Jesús dice eso, ¡pum! Vamos al versículo 2 y te menciona 3 personas, ¿cierto? Ahí lo dice, vamos a leerlo. Dice, 6 días después, Jesús tomó ¿a quién? Pedro, nuestro amiguito Pedro, ¿verdad? A Pedro, a Jacobo y a Juan, y los llevó aparte solos a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Esto no es que se cambió el traje. No tenía ahí un desfile de modas. ¿Verdad? No era nada de eso. Aquí vemos a Simón Pedro y a los hermanos Jacobo y Juan, 3 discípulos. Y no encontramos ahí a ninguno de los otros discípulos, solo estos 3. Y entraremos en los detalles de la transfiguración en unos momentos, pero ahora vamos a tratar de resolver el primer asunto. ¿Ok? ¿Cuál de estos 3 encontramos descrito la muerte de ellos en la Biblia? En otras palabras, en la propia palabra de Dios, ¿a quién mataron? ¿Quién fue asesinado? ¿Quién? Es que ya me estoy volviendo ya viejito. ¿Quién? Jacobo, muy bien, sí, Jacobo. ¿Aquí en España se habla de Jacobo? No, porque lo conocen como Santiago. Entonces, ¿cómo es que matan a Santiago, Jacobo, en Israel y supuestamente tiene su camino por acá? ¿O no han escuchado de eso, que aquí en España hay algo que se llama Camino de Santiago, que cruza todo el país, que viene hasta desde Francia o sube desde Málaga o qué sé yo, y atraviesa aquí a Zaragoza? Todo esto, y yo sé que me estoy metiendo con algo que es casi sagrado aquí. Y a lo mejor ya mañana me verán ya llevando las maletas y váyase. Pero el detalle es eso. Primero, Santiago no era ciudadano romano. No tenía esa apertura de viajar donde le daba la gana. ¿Estamos entendiendo? Pablo sí, porque él era ciudadano romano. Pero Jacobo, o sea, el hermano de Juan, el que supuestamente es el de Santiago de Compostela, o sea, todo este asunto. Entonces, hermanos, si es así, significa que lo del camino es una ¿qué? Mentira. Y lo lamento por todos esos ministerios y misterios que andan por ahí
tratando de ayudar a los peregrinos a llegar, ¿cómo puedes apoyar una mentira? Porque eso es lo que estás haciendo. Y yo conozco personas que lo hacen y aman al Señor y son creyentes, pero creen que las personas que andan en esos peregrinajes tienen la oportunidad de encontrar la salvación, y sí, pero usualmente no van con ese pensamiento, porque ya tienen su mente ya listo que van a hacer ese peregrinaje para llegar hasta ese sitio, porque ahí es donde atravesarán una puerta, a veces que les serán perdonadas todos sus pecados y qué sé yo, en algunos casos, no todos. Pero vemos que sí, Hechos 12, 1 y 2. Y justo cuando aquí la leyenda es que alguien se aparece a Santiago, aquí mismo en Zaragoza, es la leyenda, en el año 40, pero es justo en el año 40 cuando esto sucede. Hechos 12, 1 y 2, leemos: en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada ¿a quién? A Jacobo, hermano de Juan. Y supuestamente, como va la leyenda aquí, porque no lo encontramos por ningún lado en la Biblia, que supuestamente la Virgen María se le apareció a Santiago aquí, en la ribera del Ebro, y después se convirtió en piedra y dejó ahí la columna y qué sé yo, para no decir el pilar. Ah, lo dije, ¿verdad? Y entonces, y que una mujer judía temerosa de Dios le pidiera a su sobrino Santiago, porque él era el sobrino de María, que le construyera una capilla en su nombre. Perdóname. Y ojo, no lo tengo aquí pero eso es lo que me está viniendo a la mente. No se crea en la mentira. Y no lo digo de mala gana, por favor. Es que están repitiendo esa mentira todos los días, 4 veces al día. Por altoparlantes, altavoces. Se repite esa mentira todos los días aquí en Zaragoza. Y es lamentable. Tengo que decirlo. Pero vemos que Santiago o Juan no estaba aquí. Entonces, si él no llegó, a menos que llegó rodando la cabeza de él hasta acá, porque él fue, le serrucharon la cabeza. Entonces, si eso ocurrió a Jacobo, entonces, ¿de quién se está refiriendo el Señor Jesús acerca de la persona o personas que no van a gustar la muerte hasta que no hayan visto el reino de los cielos venir a la tierra en gran gloria? Y esto nos deja con los apóstoles Simón Pedro y Juan el Amado, ¿verdad? Busquemos en Juan 21, 18 al 24. Juan 21, 18 al 24. Y les digo estas cosas porque, o sea, lo de Santiago, el camino y todo eso aquí, porque no lo encontramos por ningún lado en la palabra. Esa es la razón. Si estuviese en la palabra, ok, allá tenemos que repensar el asunto. Pero no lo encuentro por ningún lado. Pero aquí esto sí. Juan 21, 18 al 24, es en estos versículos, al final del Evangelio de Juan, que encontramos una respuesta para los 2 discípulos
que faltan de los tres, porque ya sabemos que Jacobo fue asesinado por Herodes. Ya Jesús ha resucitado y están en el mar de Galilea después de una pesca milagrosa y están ahí desayunando. Y leemos lo que Jesús le dice a Simón Pedro. Eso es lo que me encanta del Señor. Resucita a comer. Gloria a Dios. Resucitó a la niña aquella. Dele algo de comer. Gloria a Dios. Entonces, ya van a decir, este pastor es glotón. Bueno, no traje la corbata para escapar de ok. Versículo 18, de cierto te digo, y este es Jesús hablando con Pedro, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro, y te llevará donde no quieras. Y esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió, sígueme. ¿Te imaginas que alguien te diga, tranquilo, mira, te van a maltratar y qué sé yo, pero sígueme? ¿Cuántos políticos tienen ese eslogan para animar a la gente? Ninguno, claro que no. Yo prometo trabajo, yo prometo tal, yo prometo. Muchachos, se prometen, bueno, pues hasta la suegra. ¡Ah! Pero aquí vemos al Señor Jesús ya diciéndole a Simón Pedro lo que le va a pasar. Dice que extenderás tus manos. Hemos leído que Simón Pedro iba a morir martirizando, extendiendo sus manos. ¿Okay? No es que lo van a poner entre caballos y que los caballos corran de... No, esto es una crucifixión. De la misma manera como lo hizo Jesús, fue crucificado. Pero tampoco aquí, ojo, podemos pensar que Pedro fue crucificado boca abajo. Eso ya es leyenda. ¿Okay? No lo encontramos en la palabra. Jesús en ningún momento le dijo, mira, y te lo va a hacer boca abajo. No, eso no, porque si hubiese sido así, el Señor lo hubiese dicho. ¿Cierto? Ok. Entonces, siempre existía tal rivalidad entre los discípulos acerca de quién era el mayor entre ellos, ¿verdad? Y leemos que sale un poco de eso en los versículos 20 al 22. Vamos a seguir leyendo ahí mismo en Juan 21. Volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba a Jesús. ¿Quién es ese discípulo a quien amaba a Jesús? Juan. ¿Ok? El mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús, Señor, ¿y qué de este? Porque siempre andaba ahí con sus asuntos. 22, Jesús le dijo, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Y eso es exactamente lo que el Señor nos dice a todos. Ya cuando Jonathan se pone ahí con Miguel o con Miguel con Germán, bueno, entonces se ponen con sus asuntos. Ya, sus jueguitos y qué sé yo. No, para mí que lo de Pedro y Juan y Jacobo y todos los discípulos era peor que eso. Eso no es nada comparado a estos muchachos. Vemos claramente que Jesús obra en las vidas de cada uno de una manera que distinta. Porque cada quien cumple distintos propósitos dentro del reino de Dios. O sea, lo que le funciona a Juan Pablo posiblemente no le funcione a Amador. A pesar de que vienen del mismo país. Y menos a Benigno. Y
no estoy diciendo que benigno sea menos, no, todo lo contrario. El Señor obra con cada persona a la manera que Él desea y sabe nuestros temperamentos, nos conoce más que nosotros mismos a veces. ¿Estamos entendiendo? Entonces, vemos aquí que el Señor le dice, sígueme tú. Y si quiero que Él se quede hasta que yo venga en mi reino, ¿qué a ti? ¿Qué a ti? Yo te voy a utilizar de la manera que sé que puedo utilizarte en el buen sentido de la palabra, hermanos, porque nosotros queremos ser, ¿cómo es? Vasijas de barro que puedan ser moldeados por el maestro, ¿cierto? Para ser de mayor utilidad para él. Espero que ese sea nuestra meta. No es que, Señor, dame. No, Señor, úsame. Gloria a Dios. No todos sean los mismos. Gloria a Dios. Entonces, además, aquí sale aquel rumor. Versículo 23. Este dicho se extendió entonces entre los hermanos que aquel discípulo no moriría. ¿Y ese era quién? Juan. Y ojo, hay personas que literalmente creen y predican de que Juan sigue andando por ahí. Andando por ahí. Sé que no está en Zaragoza. Porque él está con el Señor, perdóname. Entonces, pero Jesús no le dijo que no moriría, sino, mira bien, si quiero que él quede hasta que yo venga, que a ti. Versículo 24, este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y escribió estas cosas, y sabemos que su testimonio es verdadero. El apóstol Juan sí murió, un anciano lleno de días. Y antes de su muerte, ojo, Jesús le dio la bendición de ver todo lo que va a suceder en un futuro cercano. Y Juan escribió el libro del Apocalipsis, o la revelación del Hijo de Dios. Entonces, lo interesante es que sabemos que Juan, el Señor Jesús, le había entregado el cuidado ¿de quién? A Juan. De María, la madre de Jesús. Porque ¿qué pasaba cuando alguien fue sentenciado a la cruz, a la muerte por cruz en Roma? Fueron y destruyeron las casas maternas o paternas o lo que sea de el reo. Entonces María no tenía dónde vivir. Por eso el Señor se lo entrega a Juan. ¿Por qué? Porque Juan era el único discípulo ahí, el único valiente. Los demás, por eso era el amado, porque él permaneció, él estaba ahí. No significa que no tenía miedo, por supuesto, me imagino que estaba ahí temblando, pero mostrando su confianza en el Señor. Muchos son los llamados, pocos los escogidos. ¿Por qué? Porque los llamados a veces no aparecen, por eso no son escogidos. Entonces, con esta respuesta contestada, ya sabemos que se trata de Juan. No se trata de Jacobo, no se trata de Pedro, se trata de Juan. ¿Ok? Volvamos a Marcos 9, 1 y 2.
Dice, también les digo, de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. Ya sabemos que se trata de Juan. Luego el versículo 2, 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó aparte solos a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Y bueno, hay algunos que piensan que el monte Tabor fue donde subieron los discípulos con Jesús. No es lo suficientemente alto para eso. Lo interesante es que hay unas edificaciones de los tiempos de los cruzados que supuestamente marcan el sitio de la transfiguración. Pero yo personalmente pienso que es el monte Hermón. Hermón, el monte Hermón, ¿verdad? El monte que está justo detrás de Cesarea de Filipo. El sitio que Simón Pedro le dijo al Señor que tú eres el Cristo, ¿verdad? Y el mismo sitio que minutos más tarde Jesús le dijo a Pedro, apártate de mí, Satanás. O sea que las cosas, como hay que dice por ahí, las verdes por las maduras, ¿verdad? Pero pueden ver y escuchar esas dos predicaciones en este mismo canal de la Iglesia Bíblica El Shaddai en Zaragoza, España, para así entender todos los detalles, porque no voy a entrar en eso ahora. Seguimos leyendo en Marcos 9:3. Anuncio no pagado, pero ahí vamos, para adelante. Marcos 9:3, y sus vestidos se volvieron ¿qué? Resplandecientes, muy blancos, como ¿qué? Como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Lo lamento, Miguel, porque tú antes tratabas de mantener todo bien blanquito, pero no llegó tan blanco como aquí. Y vemos que Pedro, Jacobo y Juan vieron a Jesús cambiar delante de sus ojos, sus vestidos se habían emblanquecido. No hay Ariel que valga ahí, eso es puro Señor. Entonces, ¿dónde hemos visto descritas las ropas del Maestro blancos y resplandecientes? ¿En qué lugares de la Biblia? En dos lugares específicos. Dos lugares específicos. Uno, en Daniel capítulo 10, 4 al 7. Pueden ir buscándolo y poniendo algo ahí. Daniel 10, 4 al 7. Y pueden poner algo en Apocalipsis 1, 12 al 15. En esos dos sitios de la Biblia encontramos esta descripción del Señor. Daniel 10, 4 al 7. Daniel está después del libro de Ezequiel. ¿Ok? Entonces, y Apocalipsis, bueno, es el último libro de la Biblia. Si llegaron hasta los mapas, se pasaron. Entonces hay que echar para atrás. Entonces, Apocalipsis 1, 12 al 15. Y ya que tengo a todo el mundo totalmente confundido, vamos primero a Daniel 10, 4 al 7. Entonces, en ambos libros, Daniel y Juan vieron al ungido en toda su gloria y majestad. Leamos la descripción por parte del profeta Daniel. Daniel 10, 4 al 7. Dice, y el día 24 del mes primero. Sabemos que el mes primero se trata del mes que se celebra la Pascua, ¿verdad? Entonces, el día 24 del mes primero, estaba yo a la orilla del río, del gran río Hiddekel. Sabemos que Daniel no está en Jerusalén, él está en Babilonia. Está cautivo en Babilonia, ¿ok? Y el río Hiddekel es hoy día lo conocemos como el río Tigris, ¿ok? El Tigris. Y el versículo 5, y alcé mis ojos y miré, y he aquí un varón vestido ¿de qué? De lino, y ceñido sus lomos de oro de Ufaz. Su cuerpo era como de berilo, y su rostro parecía un relámpago.
y sus ojos como ¿qué? Como antorchas de fuego, y sus brazos y sus pies como de color de bronce bruñido, y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. ¡Wow! Y solo yo, Daniel, vi aquella visión, y no la vieron los hombres que estaban conmigo. Me parece conocido eso. Sino que se apoderó de ellos un gran temor, y huyeron y se escondieron. Ahora, al ver y leer esta descripción de este personaje, ¿les parece algo pequeño o insignificante o debilucho esta descripción del Hijo de Dios? O sea, tenemos un Dios chiquito. No, todopoderoso. ¿En quién has creído? Vayamos a la otra descripción escrita por Juan que encontramos en el libro de Apocalipsis 1, 12 al 15. Y quiero, me detengo aquí hablando de esto para que veamos específicamente cuán grande es nuestro Dios. Cuán grande es nuestro Dios. Entonces, Apocalipsis 1, 12 al 15, el 12, y me volví para ver la voz que hablaba conmigo. Y vuelto, vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante ¿a quién? Al Hijo del Hombre. También lo conocemos como el Hijo de Dios, ¿verdad? Vestido de una ropa que llegaba ¿hasta dónde? Hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro, así como el otro que habíamos visto, ¿cierto? Su cabeza y sus cabellos eran blancos, ¿como qué? Como blanca lana, como nieve. Sus ojos, ¿como qué? ¿Cómo? Llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Algunos de ustedes han estado cerca de unas cataratas, pero catarata amplia, no una cataratita que no, sí. Y tú tratas de hablar con la persona que está al lado tuyo. ¿Puedes? Bueno, sí, tú puedes hablar. Ahora que te oigan ya es otro asunto. Pero, esa es su voz. ¡Oh! Yo no puedo hacerlo. Pero como estruendo de muchas aguas. Y esta no es la misma descripción que nos quieren meter por ojo, boca y nariz todos los días que Jesús, el Hijo de Dios, moribundo y débil, todavía colgado sobre la cruz. ¿O es igual? No. Que Jesús fue a la cruz para morir por cada uno de nosotros una vez y para siempre, sí. Y luego al tercer día resucitó con gran poder y gloria. Este Jesús, este es el Yeshua a quien yo sirvo, a quien yo amo, a quien yo estoy dispuesto a seguir hasta mi último suspiro. Amén. Este es el Jesús a quien yo les presento. Leamos las descripciones del momento de la transfiguración de Jesús en los evangelios de Mateo y de Lucas. Quiero que mantengan y pongan algo ahí en Daniel 10, 4 al 7 para que no se olviden nunca, y Apocalipsis 1, 12 al 15,
para que puedan refrescarles la memoria de quién es Jesús. Pero ahora vamos a ir a Lucas y Mateo. Primero Lucas 9, 28 y 29. Y luego iremos a Mateo 17. Pero tranquilo, vamos a Lucas 9. Lucas 9, 28 y 29. Dice ahí: aconteció como 8 días después de estas palabras que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió ¿dónde? Al monte a hacer ¿qué? A orar. Iba a ir a tener comunión con el Padre. Él y sus 3 discípulos. Qué tremendo, ¿no? 29. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. Recordemos que Lucas, el médico, recopilaba la información de todos los que presenciaron el ministerio de Jesús. ¿Ok? Lucas fue participante activo del ministerio durante los viajes del apóstol Pablo. Eso sí. Pero él estaba recopilando de todos los que habían vivido durante el tiempo del ministerio de Jesús. Ahora busquemos la descripción en Mateo 17, 1 y 2. Mateo 17, 1 y 2. Y dice: 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano y los llevó aparte a un monte alto. El monte más alto en Israel se llama Hermón. Ese es el monte más alto. Y hasta hacen esquí y todo, o sea, es como si vas para el Pirineo, supongo yo. Yo no soy bueno esquiando, yo mejor voy rodando. Pero lo interesante es que dice, los llevó aparte a un monte alto y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol. Como el sol. ¿Cómo es el sol? No sabemos lo que es el sol, ¿verdad? Sí, resplandeciente, ¿verdad? Y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. ¿Notaron que su rostro resplandeció como el sol? Y en estos días de verano hemos sentido la furia del resplandor del sol, ¿verdad? Pregúntale a Jonathan. Hermanos, estos 3 discípulos tuvieron la oportunidad de ver hasta cierto grado, ojo, hasta cierto grado, la gloria de la propia presencia de Dios. Pero claro, cuando nosotros o lo vemos en una película o en una serie o qué sé yo, y vemos la transfiguración o lo que sea, o sea, es con una túnica más blanca y ya. No. Empezó a resplandecer, a aparecer exactamente como Él es al lado de su Padre. Como Él es Dios. Quería que ellos, esos 3 por lo menos, se dieran cuenta quién es. Y el Señor les dio esa oportunidad de verlo. Pero claro, fue hasta cierto grado. Porque si ellos experimentasen su gloria en su máxima expresión, hubiesen sido fulminados. Y Pedro escribió en su segunda carta, esto fue Pedro escribiendo, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. O sea que Pedro está diciendo, es que lo vimos. Pedro
Mateo pudo testificar de todo lo que vio y experimentó para glorificar a Pedro? No, para glorificar al Mesías. Y cuando Pablo tuvo su primer encuentro con el Señor Jesús, estuvo de camino a Damasco para perseguir a la iglesia, y Lucas recuenta las palabras de Pablo en Hechos 22, 6 a 9, se los leo. Pero aconteció que yendo yo, al llegar cerca de Damasco como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo y caí al suelo y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo entonces respondí: ¿quién eres, Señor? Y me dijo: yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz y se espantaron. Similar a los amigos de Daniel. Pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Y este acontecimiento es muy similar a lo que vivió Daniel, que él sí podía ver y entender, mas sus acompañantes se asustaron, así como los que estuvieron con Pablo. Y en Hechos 26:13, Pablo da más detalles al rey Agripa acerca del resplandor de Jesús. Dice ahí: cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi a una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol. O sea que si el sol estaba picante ese día, esto era peor. Más impresionante. La cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. O sea que si Pablo era blanco ese día, se achicharró. No era difícil encontrar a Pablo. Dice: sí, el chicharrón que está por ahí, sí, ese es Pablo. Okay. No sé eso. Una de las tonterías mías. Pero así como a Daniel y también a Juan, Jehová Dios le dio la oportunidad a Pablo de ver su morada. Mas no le permitió describirlo a nadie. Se los vuelvo a leer a ustedes, 2 Corintios 12, 2 y 4. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Versículo 4 de 2 Corintios 12. Que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Qué interesante. Este es el apóstol Pablo. Y el Señor no le permitió expresarlo. Pablo, el que escribió, ¿qué? Una tercera parte, un poco más, del Nuevo Testamento, y no le permitió escribirlo, lo que vio, lo que experimentó. Y aunque Pablo lo vio, no pudo decir nada a nadie los detalles que había visto. No como los charlatanes que proclaman todos los días que hacen turismo habitual al cielo. Y ninguno puede describirlo correctamente. ¿Por qué? Porque te están mintiendo. Nunca has ido al cielo. Nunca han ido al cielo. Los profetas de Jehová Dios sí les dio permiso de verlo y de escribirlo. Por ejemplo, el profeta Isaías, en Isaías 6, 1 al 3, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor. ¡Ojo! ¿Qué vio? ¿Qué vio Isaías? Al Señor. ¿Dónde estaba? En McDonald's. Perdón, Burger King. No. Yo vi al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. ¡Ay, Señor chiquito! ¡El papito Dios! No. Grande, inmenso, poderoso.
glorioso, a Cristo coronar eterno Salvador. Y dice ahí el versículo 2, por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Kadosh, 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 Holy, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. De su gloria. Y podríamos pasar el día leyendo el resto, pero como ya les dije, Nancy se le está quemando el pollo. Y no queremos eso. No. Que no. Y el profeta Ezequiel en varios capítulos describe a los seres vivientes, a los querubines, y por supuesto al trono y el que se sienta sobre el trono. Les leeré lo que dice Ezequiel 1, 26 al 28. Y dice, y sobre la expansión que había sobre sus cabezas, se veía la figura de un trono que parecía de piedra de zafiro. ¡Wow! Y sobre la figura del trono había una semejanza que parecía de hombre sentado sobre él. ¿El Hijo del Hombre? ¿El Hijo de Dios? Vi apariencia como de bronce refulgente, como apariencia de fuego dentro de ella en derredor, desde el aspecto de sus lomos como de bronce refulgente, como apariencia de fuego dentro de ella en derredor, desde el aspecto de sus lomos para arriba y desde sus lomos para abajo. Vi que parecía como fuego y que tenía resplandor alrededor. Ay, no podéis haber velado conmigo una hora. ¿Ese es el Dios que tenemos? No. Ese no es el Dios a quien servimos. Nuestro Dios es todopoderoso. Amén. El Shaddai. El Shaddai. Y estos profetas y apóstoles llegaron a experimentar momentos que solo podemos soñar o imaginar. Por ahora. Un día lo veremos. Un día lo veremos, hermanos. Muy pronto. Eso es si hemos puesto nuestra fe en Yeshua, el Hijo de Dios, Dios con nosotros. Tendremos el privilegio de poder ver cara a cara a aquel quien pagó nuestra deuda con Él. Jehová Dios les dio un gran privilegio a Daniel y a Juan, ¿verdad? A poder compartir con todos nosotros por medio de la palabra de Dios lo que Él ha prometido y ha cumplido, cumple y cumplirá. Así como le dio ánimo a Daniel y me dijo, muy amado, así como le había dicho también a Juan en varias ocasiones, muy amado. Nosotros somos muy amados del Señor. Yo espero que sí. Porque la forma como nosotros podemos ser muy amados del Señor es si nosotros pasamos tiempo con nuestro Padre Celestial. Dice, muy amado, no temas. La paz sea contigo. Esfuérzate y aliéntate. ¿No le dijo, Daniel, aquí tiene un BMW, o como se llame ese asunto, un Audi? Diviértate. No, esfuérzate y aliéntate.
Y mientras Él me hablaba, recobré las fuerzas. Y dije, hable mi Señor, porque me has fortalecido. ¿Me he sentado todavía? El Señor me está sosteniendo. Amén. Y esto me trae al último punto. Y hubo mucha alegría. Isaías 1:18. Isaías vio al Señor. Isaías tuvo encuentros impresionantes con el Señor. De igual manera Jeremías, de igual manera Ezequiel, de igual manera todos los que fueron llamados por Él y ellos acudieron a su llamado. Isaías 1:8. 1:18, perdón, bueno, léense todo el capítulo porque es importante. Pero 1:18 dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. En otras palabras, vamos a conversar. Vamos a ver. Es como cuando te abren las cuentas, vamos a ver. Estemos a cuenta. Y mira lo que dice. Si vuestros pecados fueren como la grana. ¿Qué es grana? Como la sangre. Sangre, ajá, pero como material. ¿Qué es grana? Como un tinte. Es un color, es un tinte, ¿verdad? Si vuestros pecados fueren como la grana. Ese es un color bien bonito, ¿verdad? Ay, sí, dame un vestido de grana, por favor. Creo que nunca mi esposa me ha pedido un vestido de color grana. Claro que no. Pero mira lo que dice, como la nieve serán emblanquecidos. En otras palabras, nos da la oportunidad de tener ropa como la que tiene blanco. ¿Qué te parece? ¿Te parece bien, Consuelo? ¿Sí? Claro, imagínate. Ya veo a Consuelito ahí en el cielo, ahí, mira. ¿Verdad? ¿Sí? ¿Por qué no? Claro. ¿Ella no es hija del Señor o qué? Claro, el Señor la ha salvado. Amén. Si fueron rojos como el carmesí, o sea, tus pecados, vendrán a ser como blanca lana. Claro, no estamos pensando mucho en lana en estos días, porque el calor, pero será como blanca lana. ¿No deseamos eso, hermanos? Y no estoy hablando de la ropa así, pero de que nuestras vidas, nuestros corazones, ya podamos, sí, Señor, gracias. Que Él venga y haga su operación de corazón abierto y haga lo que tenga que hacer. Estemos a cuentas con el Señor todos los días y que sea Él limpiándonos con su preciosa sangre. Que sea Él purificándonos, porque necesitamos eso. Ninguno de nosotros somos billetes de a 100 o los Bin Laden, los de 500, que todo el mundo nos quiere. No. Pero el Señor nos ama. El Señor nos ama. Y se entregó por cada uno de nosotros. Y desea que nosotros vengamos a ser sus hijos. Pero es decisión nuestra si queremos hacerlo o no. Él no nos fuerza a nada. A nada. Es
decisión de cada quien, venir y arrepentirse ante el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y entregarle a Él toda nuestra porquería. Imagínense que el Señor diga, ¿se imaginan un rey diciendo tráeme toda tu basura? Y no estoy hablando de los que hacen reciclaje y todo eso, no. No, pero el Rey de Reyes sí. Tráeme todo, todo. Te hago nuevo. Te limpio, te purifico. Amén. Amén. Vamos a orar. Señor, que seas tú haciendo ese trabajo, esa operación, esa cirugía que necesitamos para poder verte en todo tu esplendor, en toda tu gloria, Señor. Y poder, cuando estemos en tu presencia, Señor, poder volver a entregarte a ti las coronas que tú nos has dado a nosotros, para poder darte a ti toda la honra y la gloria, Señor. Pero para poder hacer eso, necesitamos pasar tiempo contigo todos los días, Señor. Ser sensibles a tu voz que encontramos en tu palabra, Señor. Y entregarte a ti todo aquello, todo, nuestros sinsabores, nuestros dolores, todos nuestros pecados, todo, y que se haga tu voluntad en nuestras vidas. Y ahí es donde veremos tu propósito cumplido en nuestras vidas, Señor. No es el hacer dinero, es obedecerte. Queremos amarte, queremos seguirte, queremos servirte, queremos obedecerte, Señor. Seas tú limpiando nuestras vidas, haciéndolos blancos como la nieve y como la lana. En tu precioso nombre, Señor Jesús. Amén. Para nuestros amigos de YouTube, Dios le bendiga. Y si no ha venido el rapto, bueno, hablaremos un poco más de la transfiguración la semana que viene. Dios le bendiga.